Eh, Buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches Sebastián, buenas noches Leonardo, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, la verdad que es un gusto estar acá en N24 y bueno, después del enorme esfuerzo, de la gran campaña que se realizó desde el movimiento, muy contento, muy orgulloso, más allá de las circunstancias difíciles del país, pero que bueno, que el nacionalismo siga dando la pelea que tiene que dar. Nunca rendirse, esa es la premisa que tenemos, ¿no? Sin dudas, sin Exacto, dudas. nunca bajar los brazos. César, viniste hoy porque íbamos a hablar un poquito de los resultados. Vos hiciste un análisis que pudimos escuchar a través de Crónica, Sí, que bueno, tuve el placer de acompañarte ese día al sí. canal, pero nos gustaría que quizás acá puedas dar la perspectiva mucho más amplia de cómo viste las cosas, cómo viste el día de las elecciones, el posteleccionario y lo que viene sucediendo. Creo que es importante saber el análisis que tiene el partido o la posición que tiene el partido al respecto. Bueno, mira, primero hay que hacer un análisis, digamos, evidentemente, del resultado propio. Yo creo que hay que contextualizar un poco cómo se desarrolló la campaña del Frente Patriota Federal. Recordar que en primer término el partido estuvo hasta el último momento luchando por su personería de orden nacional. Nosotros algo contamos. Hay que recordar que para que un partido tenga orden nacional tiene que tener 5 distritos oficializados. El partido ya estaba trabajando en 8 distritos. Y en realidad nosotros sobre la recta final, digamos, previo a las elecciones, sufrimos un boicot muy grande, tanto de Santa Fe como Córdoba, como Chaco, como Chubut, donde incluso, bueno, en Santa Fe el partido, digamos, estaba, voy a mover acá porque creo que está haciendo un poco de eco, ahí está, donde el partido justamente había hecho un trabajo ya para obtener la personalidad definitiva y esa personería, digamos, no se había dado. Así que finalmente el partido obtuvo la personería, sí, en Tierra del Fuego y en Catamarca, que eran las provincias que nos faltaban, más la provincia de Buenos Aires, capital federal, y Santiago del Estero. Quiero destacar esto porque el partido, por una cuestión de seriedad, no había lanzado una campaña de orden nacional. A su vez, la definición de las candidaturas, bueno, de las cuales obviamente estoy muy honrado haber podido representar el movimiento en esta candidatura, quiero destacar, bueno, la campaña duró básicamente un mes y medio. O sea, nosotros el 23, no miento, el mismo 24 de junio obtuvimos la personería de orden nacional y el mismo 24 de junio con Mariel, a quien quiero destacar, Mariela Avendaño, a quien le mando un saludo, una excelente compañera, una gran compañera de fórmula. Bueno, los dos asumimos un desafío que fue ese desafío de participar en estas elecciones, representar el movimiento, destacar justamente cuando se habla muchas veces, y yo escuché muchos mensajes del tema de la unidad. Bueno, justamente Mariel es también un símbolo muy fuerte de la unidad de espacios. Ella venía específicamente del NOS, de ser secretaria, ni más ni menos que la secretaria general de Cava, del NOS. Y bueno, justamente cuando hablé con ella le dije, mira, es un desafío, es una cuestión distinta, y ella, bueno, como buena patriota, acompañó y la verdad que realizó un papel que realmente para mí es excelente y que ha sido, digamos, muy destacable. Entonces tuvimos un mes y medio de campaña y pienso que más allá, digamos, de la circunstancia del resultado, creo que lo importante es que, digamos, el partido no solamente se pudo hacer escuchar en todo el país, sino también pudo por primera vez romper el cerco mediático al cual había sido sometido y pudimos empezar a hablar en las señales nacionales y empezamos a plantear temas de debate y eso yo creo que fue uno de los grandes puntos gananciales. Ahora, sobre el resultado, estas son cuestiones que, por ejemplo, hoy, ya pasada la elección, sí lo podemos hablar, y vos, Sebastián, lo sabes bien, pero bueno, la gente no lo sabe. Nosotros sufrimos también después, digamos, durante el proceso de entrega de boletas, un gran boicot. Por ejemplo, el otro día se lo comenté a algunos compatriotas que nos escribían, las provincias de Río Negro y de Tierra del Fuego, los juzgados electorales directamente no recibieron, se negaron a recibir las boletas electorales del Frente Patriota Federal, lo que implica que en toda la jornada electoral no había una sola boleta del partido en las mesas de esas provincias. Estoy hablando Río Negro y estoy hablando Tierra del Fuego. Dos provincias, sobre todo Tierra del Fuego,
donde el partido tenía una muy buena perspectiva, porque, a ver, justamente una de las unos 5 distritos del partido es Tierra del Fuego. Exacto. Es Tierra del Fuego. ¿Por qué fue que no aceptaron? Bueno, en el caso de Río Negro, la jueza electoral, que es de tendencia radical, se negó a recibir las boletas. Según ella habían llegado fuera de plazo, nosotros dijimos que no, llegaron en plazo. De hecho, el juzgado me lo dijo que llegaron en plazo, pero bueno, se negaron a recibir, incluso hicimos un recurso ante Cámara. Y en el caso de Tierra del Fuego, la verdad es que lo mismo, es más, hay que recordar que los días de entrega hubo una gran tormenta de viento, de nieve, que afectó gran parte de la región. Por eso el camión se había demorado, pero no fue solamente el camión nuestro, se demoraron varios camiones, o sea, hay que Que han entender volcado. que habían volcado, y aún así pasó eso. Y después también tuvimos hechos muy complejos de entender, como por ejemplo en la provincia de Corrientes, donde pese a que se llegó en tiempo y en forma, por ejemplo, en un tercio de la provincia no llegó la boleta, porque el juzgado decía que no había tenido tiempo de poner las boletas en los bolsines. En el resto de la provincia, donde pudimos fiscalizar muy poco, pero quiero citar el caso, por ejemplo, del extraordinario trabajo que desempeñó Alejandro Bertotto en Paso de los Libres, nos robaban la boleta todo el tiempo. Quiero destacar lo que pasó en Santa Fe, donde allí Víctor Faloni, que es el presidente del partido en la provincia, llevó adelante la entrega en Santa Fe Capital y Gastón Sicao en Rosario, Exacto. pero en 6 departamentos de Santa Fe no llegó la boleta por la misma razón. Esta fue la primera elección donde nosotros observamos esta situación de manifiesta animaversión de los juzgados contra el partido. O sea, lo digo abiertamente, lo digo abiertamente. Es más, también tuvimos un conflicto bastante serio en Provincia de Buenos Aires, vos lo sabés, Sí. donde inclusive se intentó o se pretendió cambiar las reglas de juego para no aceptar la entrega de boletas del partido. El partido, digamos, tuvo la capacidad de responder. También incluso tuvimos dificultades para entregar las boletas en Capital Federal, porque nosotros las entregamos bien, pero incluso el correo abría bolsita por bolsita de las boletas para las urnas, para ver si nosotros estábamos cumpliendo, lo cual cumplimos. Entonces quiero decir que fue una pelea muy despareja, muy desigual. En ese contexto, indudablemente, el resultado obtenido, si bien obviamente no es que uno dice es el resultado deseado, es el resultado esperado, No, claro. o sea, no vamos a vender gato por liebre. La verdad es que uno realmente tenía una expectativa mayor, pero también hay que entender en el contexto en el cual se dio esto. O sea, digamos, el Frente Patriota Federal vino compitiendo en elecciones, en el 2019 compitió en una alianza, en una elección absolutamente distinta, donde había solamente 10 candidatos, acá hubo 27, es Un número. un número significativo, y donde realmente hubo muchas dificultades, hasta para la cuestión mera de la entrega logística de boletas, lo cual nunca tuvimos problema, pues siempre somos, ordenados, prolijos, se entrega todo bien, sale todo como corresponde. No fue este el caso. Que pudimos llegar a la elección porque somos realmente ordenados y prolijos en ese aspecto, si no, no hubiéramos llegado a la elección tampoco, como le pasó a varios partidos, ¿eh? Mira, Ojo. no solamente eso, bueno, y yo quiero destacar, por ejemplo, el caso santafesino, el partido en realidad debería haber competido con boleta local en Santa Fe. Ujú. El partido estaba en legal condición de hacerlo y al partido se le impidió poder hacer eso. Y también en Tierra del Fuego. Yo también quiero destacar, o sea, tal como digo una cosa, digo la otra. O sea, digo, acá hubo varias cuestiones. Todo esto lo pongo en el contexto de explicar, porque a veces si uno no lo deja documentado, y esto es importante dejarlo documentado, uno a veces no llega a entender ciertas cuestiones, ¿no? O sea, ciertos resultados. Claro. Con respecto al tema de la elección, mira, lo que puedo sumar es lo siguiente, es una elección atípica. Y es una elección atípica en este aspecto. Tomemos en cuenta lo que vimos en el mapa del domingo. Tomemos en cuenta el resultado que vemos el domingo. Tomémoslo, si el voto para el espacio libertario es un voto bronca o es un voto pensado. La verdad, desde el punto de vista personal, para mí es un voto bronca, no es un voto pensado. Es un voto hecho en caliente. Una parte del electorado seguramente apuesta a esas ideas, Exacto. no tengo dudas, o tampoco es que estoy desmereciendo a todo el electorado, No. creo que hay un electorado que sí lo ha pensado, y creo que una buena parte del electorado, sobre todo el electorado más joven, y que quizás no haya vivido otras épocas que nosotros sí ya hemos vivido, no esté teniendo la conciencia plena de qué es lo que está votando y qué es lo que significa eso. O sea, nosotros ya vivimos una década con Menem,
donde la Exacto. gente cobraba 240 pesos, que era $240 por mes, y no sobrevivía. O sea, yo me acuerdo cuando era chico que yo la escuchaba y finalmente falleció sin verlo, a Norma Pla pidiendo 4.50 para los jubilados, 4.50, porque no llegaban los jubilados a fin de mes con el 1 a 1. O sea, esa situación ya vivimos el menemato, vivimos la corrupción, vivimos el pizza con champán, vivimos todo esto. Esto ya es un déjà vu de aquella época. Vivimos eso, ferrocarril que para, ferrocarril que cierra, vivimos la privatización de las empresas, vivimos que YPF sea controlado por los españoles, vivimos que al día de hoy incluso buena parte de AISA esté controlado por los ingleses. Exacto. Entonces, está bien, eso es. Ahora, el dato concreto, que esto es materia de análisis, y esto lo hemos planteado y lo planteo abiertamente, a mí me resulta totalmente increíble y que alguien pueda creer ingenuamente que realmente una fuerza libertaria, liberal, casi sin fiscales, por ejemplo, se puede imponer de buenas a primeras en provincias como Tucumán, como Santiago del Estero, como Santa Cruz. Es decir, si realmente nosotros pensamos que los fiscales del PJ, pues son los fiscales del PJ en sus diferentes versiones, ahora Unión por la Plata, la Patria, cualquiera de las versiones, cualquiera de las dos está bien. Patria no, Plata. ¿Realmente ustedes creen que ellos se dejaron vencer? Es falso. Lo que acá nosotros tenemos que evaluar es un escenario de alta conflictividad. Es decir, lo que hoy está pasando, en estos 3 días que han pasado, es claramente el síntoma de la descomposición de este gobierno. Eh, el mileísmo, por llamarlo de alguna forma, fue manifiestamente apoyado por un sector de los gobernadores y por un sector de los intendentes bonaerenses. Esto es la realidad. O sea, esa es la explicación de este resultado. Dicho incluso en fuentes periodísticas por los mismos. Creo que se les fue de las manos. Yo creo que la base real de Milei es más o menos la mitad de ese número. Creo que después hubo un empujón, tampoco Bullrich, yo creo que era tan clara ganadora sobre la reta. Creo que hubo dos influencias, porque eso tienen las PASO. Las PASO tienen esa situación de intervención, que es lo que nosotros siempre cuestionamos también de las PASO. Es decir, las PASO son de los afiliados, de los partidos políticos. Lo que hicieron desde el kirchnerismo es abrir las internas de todos los partidos, digamos, al votante general, por llamarlo de alguna forma, para poder intervenir en los resultados de esos partidos. Se intervino en el resultado de Juntos por el Cambio, se intervino en el resultado de Milei. Lo que pasa es que, claro, a veces, cuando vos tenés gente que no tiene mucha capacidad, digamos, cognitiva, les dieron una orden y evidentemente la orden se les escapó de las manos. Y ahora han creado su propio Frankenstein, que no saben cómo Exacto. enfrentarlo. O sea, esto es un hecho objetivo, digo, si no, no se explica el resultado. Más allá de todo, a ver, alguno me dirá, no, pero esto es producto de un fenómeno de estos tiempos. A ver, no, no nos mintamos. Nuestros fiscales mismos en la provincia de Buenos Aires pudieron comprobar esa situación, incluso hemos visto planillas donde incluso en distritos donde había una cantidad de boletas de la Libertad Avanza y le ponían otro número y los fiscales decían, che, escuchame, estás registrando mal el número, no sé, un caso concreto, 45 votos y le ponían 95, le modificaban el número, hubo que volver a contar las boletas para poner que eran 45. ¿Por qué menciono esto? Porque el caos que se está produciendo también, y 3 días después lo sostengo, yo creo que acá hay una situación, creo que hay una descomposición del gobierno. La actitud de Massa y de Alberto Fernández en este momento de dejar que todo caiga es una actitud que no es solamente de Nerones, sino también es de gente que está resentida con el propio gobierno, digamos, que está en algún punto fagocitándose a sí mismo, no se Exactamente, entiende, pegándose tiros en los pies. no se entiende, y en realidad hoy justamente escuchaba que, bueno, ahora Cristina, ¿no? Cristina Fernández aparece como una gran estadista, porque ella siempre habló del tercio. Entonces es como la profecía autocumplida, ¿no? O sea, una elección de tercios. Realmente, digo, realmente, esta elección o este resultado, que en algún punto de vista, insisto, ha sido manipulado. Digo, estoy excluyendo, digamos, la situación del Frente Patriota. Estoy hablando específicamente de la foto que quedó el domingo. Exacto. En esa situación, el kirchnerismo, ¿cuál es el verdadero objetivo?
porque también tenemos que evaluar si el verdadero objetivo es justamente no tirarle el muerto a un personaje a sabiendas de que haga lo que haga, se va a incinerar, y después contraatacar. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Exacto. Lo vimos en el 2015, lo vimos en el 2015. Con un agravante, ellos están jugando a brujos con la Argentina. Porque también en el caso de, uno lo escucha en el caso de, por ejemplo, de Milei, ya lo estaba escuchando, cuando ya, bueno, entró en su fase, digamos, real. En su recta final. En su recta final, donde ya empezó, digamos, a hablar de lo que va a hacer. Entonces, bueno, va a cerrar el CONICET, va a cerrar Aerolíneas, va a cerrar todas las empresas públicas. Están hablando hasta de privatizar el Teatro Colón. O sea, están hablando de cualquier cosa. Ayer justamente está hablando de cerrar hasta empresas que dan ganancia y ellos están hablando de privatizarlas. El tema del espacio de Milei, a ver, a mí Milei, Milei es un producto de un pensamiento. El liberalismo argentino siempre existió desde el nacimiento de la Argentina. Exacto. Y en el nacimiento de Argentina estuvo representado por un gran farsante que fue Bernardino Rivadavia. Uf. Y Bernardino de Rivadavia, ya cuando la Argentina no salía de la guerra civil y mientras estaban en los campos matándose unitarios y federales, directoriales, y era todo un caos, él estaba proyectando en Buenos Aires armar unos canales, ¿no? O sea, dejar que unos canales internos, unos ríos internos, y convertir a Buenos Aires en Venecia, ¿no? O sea, en el medio del desastre, el tipo estaba proyectando cómo convertir a Argentina en Venecia. Una estupidez grande como una casa propia, digamos, de un tipo como Rivadavia, que era un imbécil, digamos, ¿no? Un imbécil en el sentido médico, o sea, una persona con pocas luces. Sí, totalmente. Que después, obviamente, incluso en la guerra contra el imperio en la guerra contra el imperio de Brasil, Rivadavia quiso negociar con el imperio para que nosotros nos anexemos al imperio de Brasil. O sea, digo, ese es el nivel de traidores. Y después lo teníamos, por ejemplo, en el caso de Sarmiento, cuando se habla de las luces de la generación del 80, la generación del 80 fue nefasta para los intereses de la Argentina, y nosotros lo veíamos a Sarmiento cuando traía a las maestras yanquis y no entendía por qué no funcionaba su plan educativo, que después se lo acomodó un poco Nicolás Avellaneda y se lo trató de adaptar porque las ideas de Sarmiento eran matar a todos los gauchos, y lo decía abiertamente, reemplazar a la población, odiaba a los gauchos, decía, entregarle la Patagonia a los chilenos. Sí. O sea, básicamente el plan de Sarmiento era que sea Buenos Aires, 2 o 3 satélites, y eso era la Argentina, y eso convertirlo en una colonia anglosajona. Entonces, los liberales siempre fueron cipayos, siempre fueron delirantes y siempre odiaron al pueblo. Esta reacción que estamos viendo y estos proyectos que estamos viendo son proyectos naturalmente propios de una mente liberal. Que en este momento hay un grupo de chicos, fíjate qué paradójico, con esto te cierro el concepto, pero a mí me hace acordar mucho este personaje que compone, pues un personaje, porque la verdad que el Milei real es otra persona, es una persona muy violenta, pero este personaje que compone, que intenta a veces tapar esa cuestión de odio, me hace acordar mucho, lo digo porque él tiene un perro que se llama Conan. Bueno, justamente, él me hace acordar a la película de Conan, porque Conan, justamente en la original, en la verdadera, en la de Schwarzenegger, del año 84, él se enfrenta a un personaje que se llama Tulsa Doom. Tulsa Doom era como un personaje que usaba un pelo largo, un hombre que lo componía un gran actor afroamericano, y Tulsa Doom era un destructor de pueblos. Y en un punto, por alguna razón, se erige en una suerte de mesías para la juventud. Entonces, a través de una cuestión de drogas, una mezcla de religión y una cantidad de cuestiones, Tulsa Doom como que, y una cuestión muy vinculada a la cuestión serpentaria, porque Tulsa Doom también usaba el símbolo de la serpiente, de las dos serpientes enfrentadas. Tulsa Doom había convencido a los jóvenes de que él era una suerte de salvador, y en realidad Tulsa Doom los usaba, y Tulsa Doom hasta consumía su energía, ¿no? Los empleaba. Entonces, bueno, en algún punto, bueno, al final de la película de Conan, digamos, yo creo que en un acto cuasi simbólico, porque creo que no es algo físico, pero bueno, en la película es una película de acción de Schwarzenegger, tiene que tener una cuestión, digamos, explícita, para acabar con eso, corta
la cabeza de Tulsadum como para terminar con esa mentira. Y ahí es como que la gente despierta, digamos, de la mentira de las víboras. Yo creo que esto es un poco también el desafío, o sea, terminar con la mentira de las víboras, con los nuevos Tulsadum, que quizás se hayan encarnado previamente en otras figuras como Cristina Kirchner, como Néstor Kirchner, como Menem, como Alfonsín, como De la Rúa, etcétera, etcétera, y que en este caso, digamos, la usura internacional ha adoptado este ropaje. También, ojo, le incluyo en ese sentido a Patricia Bullrich. Lo que pasa es que el caso de Patricia Bullrich es un poquito más básico, porque bueno, al ser ella una persona eminentemente alcohólica, tiene serios problemas, digamos, o sea, de su forma de comportar y realmente revela muchas veces su propia incapacidad intelectual. Pacata, totalmente pacata. Sí, 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 sí. Así que bueno, eso es un poco el análisis. Ahora, la situación actual de la Argentina es una situación sumamente peligrosa porque estamos ante un gobierno en franca retirada que está haciendo la técnica soviética de tierra arrasada, digamos, me retiro pero quemo todo, Sí, prendo fuego todo. le Sí. estoy prendiendo fuego todo, a su vez una supuesta oposición cuasi gobierno de dos lados que realmente no aporta ningún tipo de solución. Cuando uno escucha los planes de los liberales, eso lo estaban explicando, ellos necesitarían 16 meses para implementar la dolarización. Como no tienen dólar billete, porque no hay dólar billete, no hay No suficiente existe dólares para... físicamente. No, entonces ellos lo que explican es que ahí, esto es una cuestión que también acá el doctor Baliani me va a decir, pero es bastante sorprendente. Ellos tienen una idea, o sea, es raro, ¿no? Porque te hablan de la libertad, pero ellos dicen, no, la idea es tomar los 200.000 millones de dólares que teóricamente tienen los argentinos debajo del colchón, ¿no? Yo no sé si parece que vivimos en un pueblo de multimillonarios. Entonces la idea de ellos es, de alguna forma, lograr hacerse de esos 200.000 millones de dólares, A robarlos. de alguna forma, porque no lo terminan de explicar cómo, para que esas sean las divisas que permitan dolarizar la economía. A ver, en términos prácticos, ellos de alguna forma van a confiscar esos fondos. O sea, digo, esa es la parte que ellos no están explicando. O sea, es una confiscación. No, pero el problema es dónde están. Es que no están en el país tampoco. Tampoco están en el país. ¿Dónde están? A ver, en realidad son 400.000 millones y Son están... 380 y pico mil, una cosa así. Exactamente, están en el exterior. Sí, sí. Entonces, en el mientras tanto, vos imagínate que la otra jugada que están haciendo es la devaluación. O sea, la aplicación del dólar blue. El dólar blue, como lo dijimos muchas veces, es una pequeña mesa de dinero manejada por 4 o 5 cabezas. En Capital Federal hay 2 o 3 nada más, 3 vamos a suponer, y esos 3 son los que inundan o secan el mercado. Y a partir de ahí influyen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Los tipos obviamente están devaluando masivamente al peso porque ellos ya se están protegiendo por si llegan a dolarizar la economía. Entonces, están, por un lado, licuando deudas y por el otro lado están licuando sueldos. Porque acá lo que se están licuando son sueldos. O sea, generando más pobreza en realidad. Sí, pero están, están anticipándose a la jugada, entonces dicen, perfecto, si este tipo, vamos a suponer, llega a asumir y dice, bueno, yo voy a dolarizar los sueldos, listo, vamos a pagar lo menos posible. Entonces hoy, qué sé yo, si la persona gana 200.000 pesos, digamos que es un sueldo, no es alto, pero es un sueldo, bueno, le vamos a pagar 120 dólares. Y lo que la gente tiene que visualizar es que los precios de los productos siguen subiendo. Con lo cual, vos vas a ir al kiosco y te vas a comprar un alfajor, una coca y básicamente te va a ir la mitad del sueldo. Es más, en Ecuador, que está dolarizado Ecuador, en este momento, Ecuador tiene inflación, y Ecuador en realidad se sostiene no por la producción interna, sino se sostiene por las remesas que le llegan de los migrantes. O sea, el verdadero ingreso de Ecuador es la industria de sus trabajadores que viven en el extranjero. Y ese es el modelo del modelo del cual estamos hablando. El caso de El Salvador, que es el otro modelo que ellos plantean, El Salvador también es es una suerte de Bahamas, o sea, es una plaza offshore, Sí, es sí. una plaza de reserva, digamos, de capitales extranjeros. No nos confundamos. La Argentina no tiene ni migrantes, o sea, nunca tuvo una industria de migrantes como tiene Ecuador, como tiene Senegal, como tiene Perú, como tiene Bolivia, que viven de eso,
mandando a su gente afuera para que le mande plata, ni la Argentina tampoco es una plaza offshore. O sea que en realidad el proyecto que ellos están hablando es un proyecto de cuestión colonial. Y este intento que aplica Milei y este ataque permanente contra la ciencia, la industria, el desarrollo del capital nacional, es justamente también la idea de dejar a la Argentina quebrada y sumida en una suerte de población de producción de materia prima. Nada más. Está bien, porque yo leo, está bien, a ver, uno mira algunos proyectos del CONICET y uno dice, sí, la verdad que son bastante estúpidos, pero eso es el 1% del trabajo del CONICET. O sea, el CONICET tiene científicos. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios si se cierra el CONICET? Los laboratorios extranjeros. Exacto. Los laboratorios extranjeros que rápidamente van a empezar a contratar a los buenos y rápidamente van a tomar el control de la plaza de toda la parte científica argentina. Entonces, guarda que todas estas jugadas también tienen que ver con quienes financian a estos espacios. Claro, claro. Es entendible. Y otra cosa que a mí más allá de que es excelente el análisis, a mí me preocupa, o sea, el estadio que tiene la sociedad hoy de tener un gran porcentaje de voto en blanco. Bueno, el voto en blanco es la primera fuerza. La primera fuerza. ¿Qué porcentaje manejas? ¿Tenés algún número? Mira, entre el ausentismo y el voto en blanco se suma casi un 37%. O sea, ese que ganó la elección en realidad. En realidad ganó la elección. A ver, uno lo tiene que decir desde el punto de vista del nacionalismo, porque uno cómo lo analiza. Bueno, nosotros realmente hicimos la mejor campaña que pudimos, pero no pudimos desplegar, evidentemente, una campaña a nivel federal. Tuvimos incluso problemas hasta para que la boleta llegue a la gente y llegue a las urnas. Vamos a hablar en un término concreto, es decir, también hubo un candidato que hubo que instalar, en mi caso, o sea, digamos, hoy por hoy quizás, gracias al enorme esfuerzo y trabajo de todos los dirigentes, uno es un poco más conocido o uno tiene un poquito más de acceso a los medios, pero convengamos que siempre la tuvimos difícil y hubo que instalar dos figuras, la figura de Mariel y la figura mía, que no eran una cuestión masivamente conocida. Pues yo digo que el resultado aún así para nosotros es muy bueno. Pero vamos a ser concretos. Aún con todas las opciones sobre la mesa, la gente está tan descreída que entre el voto en blanco y el ausentismo se convierte en la primera fuerza. O sea que la primera fuerza es el descreimiento. O sea, la primera fuerza es aquella que no cree ninguno de los que se presentaron. Ese es el verdadero dato de esta elección. Después, sobre los que fueron a votar, insisto, yo planteo la duda razonable. A mí, de primera y después comprobando con el paso de los días, observamos que hubo un manejo. Que vuelvo a decir, crearon un Frankenstein. Insisto, crearon un Frankenstein. Que a su vez la reacción del espacio, y vuelvo a decir, están jugando con nosotros. Ahora están destruyendo la economía para ver que el próximo que venga, bueno, le quemamos el país. Entonces viene el otro, se le quema el país, entonces vienen esto como los bomberos locos que nunca apagan el incendio, entonces termina todo en llamas, termina todo quemado y la que pierde es la gente. Esta locura y esta espiral de casi psiquiátrica es justamente parte de la destrucción de la Argentina. Por eso hoy más que nunca no hay que bajar los brazos, no hay que cederles ni un tranco de pollo, como decía el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, porque precisamente la existencia misma del Frente Patriota Federal es la semilla justamente de la restauración. Un dato que no es menor. Si hay elecciones mañana, de vuelta, el único partido nacionalista que se puede presentar en una elección nacional es el Frente Patriota Federal. Yo quiero mencionar, ha habido candidatos valiosos en otros espacios que desde mi punto de vista eran muy equivocados, muy equivocados, porque cuando hablamos de la unidad también veamos qué unidad. O sea, nosotros hay cosas que no podemos aceptar. A unidad o conciencia, eso estamos hablando. A ver, nosotros no podemos utilizar como sello un espacio que es de izquierda y que está dirigido por un marxista y un abortero. Nosotros no podemos aceptar eso. Por más que me vengan a decir que es un acuerdo estratégico. No hay acuerdos estratégicos. Yo no acuerdo estratégicamente con el diablo. Tampoco voy a aceptar una PASO con un travesti.
¿está bien? Con un transexual Exacto. que encima hace toda una apología de la Agenda 2030 y del movimiento LGTBQRFO, no sé cuánto. Tampoco nosotros ponemos como candidatos a verdes en ningún lado, tampoco, y menos a gobernar la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros, ¿qué autocrítica podemos hacer? La verdad que en esta elección, a diferencia de otras elecciones, yo quiero decirlo, si nos piden una autocrítica, la autocrítica fue quizás no haber tenido más tiempo. Pero el espacio nuestro es un espacio que se ha analizado al derecho y al revés. Nosotros hicimos, incluso del 2021 al 2023, la necesaria depuración de dirigentes que no iban en la parte bonaerense y la incorporación de nuevos dirigentes. Pero el partido hizo una elección que desde el punto de vista, digamos, doctrinario y todo eso fue totalmente coherente. Esa coherencia no se vio en los otros espacios. También quiero hablar de eso. No existen, en realidad. No es que no existen, digo, fueron errores, digo, porque si vos decís, yo lo planteé en campaña esto, ya esto lo estoy diciendo, no es ahora una cuestión, ya lo planteamos en campaña, y algunos reaccionan y dicen, no, bueno, pero el tema del sectarismo, no, a ver, esto no es un tema de sectarismo, si nosotros vamos a aliarnos con los mismos corruptos o los mismos corruptores, ahí estamos pifiándole. Exacto. Ahí estamos pifiándole. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es el Frente Patriota Federal? Es un partido de orden nacional, que va a seguir y sigue peleando en el día a día, que mantiene sus banderas y que no se dio ninguna bandera ni ningún principio y que sigue luchando. Es más, nuestra voz no solamente se siente cada vez más, sino es cada vez más molesta para el sistema. Y seguimos trabajando, y tenemos que estar preparados para, evidentemente, un escenario complicado donde si el nacionalismo no tiene la voz que tiene que tener y la herramienta electoral que tiene que tener, de vuelta va a ver pasar los acontecimientos. Y nosotros en este caso no lo estamos viendo pasar, los estamos protagonizando, estamos luchando. Es más, le quiero agradecer no solamente a todos los votantes, sino también a todos los dirigentes que siguen trabajando, que siguen respaldando. Y bueno, de vuelta a Mariel, porque quiero destacar que Mariel, justamente siendo extrapartidaria y viniendo de otro movimiento, la verdad que hizo una campaña ejemplar. Totalmente, Ale. Perdón, siempre se me va. No, tranquilo. ¿Te parece si damos un pequeño corte y le damos el batacazo final de salida a Sí, todo por esto? supuesto, me parece bárbaro. Martín, vamos a un corte. Andaré por detrás de una ilusión, como sombra pasaré por la villa y la estación. De Tasigasta será, o tal vez de Medellín, esa tan hermosa flor que de amor me hace sufrir. ¡Ay, amor! Sola vez la vi y no sé dónde andará. Los puñales mojaré con mis lágrimas de sal. Y anarca quisiera ser para hallarte en la oración, o llorar como el cacuy en los montes mi dolor. Bajo la luna y el sol, atamisqueando andaré por cruzar tanto arenal. Mi garganta tiene sed. No sé qué magia tendrá si es de Atamisque esa flor, pa' tejer en su telar hermosos sueños de amor. Si se muere la ilusión, tal vez deje de buscar. Por los caminos seré tan solo polvaderal. Y anarca quisiera ser para hallarte en la oración, o llorar como el cacuy en los montes mi dolor.
Acá estamos con el doctor César Biondini, pero antes de continuar con él, vamos a saludar a todos los que están conectados, nos están acompañando, desde Oscar Rubén, Frank, River Plate el más grande, y acá dicen que no hay dudas de eso, el Daro, Brandemont, que consulta por qué se postuló César y no Alejandro, bueno, trasvasamiento generacional. Así que ese fue un comentario que se hizo desde la conducción nacional del partido, así que bueno, es lo oficial y lo que nosotros estamos haciendo en este momento, trasvasamiento generacional. También saludamos a Eduardo Pires, que siempre nos acompaña, bueno, y desde Chubut, Roberto Leonardo Ceruti, que Abrazo para él. abrazo para él. Para todos. Sí, Gonzalo Servi, Daniel Zeta, todos conectados, bueno, compartiendo con nosotros, Erwin que está conectado ahora saludando. Vamos a continuar. A ver, queríamos darle un poquito de perfil a esto. Eh, Quizás es un poquito ver un poquito más allá, pero bueno, nosotros tenemos la costumbre de hacer pequeños análisis de lo que está, de lo que viene, de todo, en base a lo que hacemos nosotros y en base a lo que hace el resto de la política actual, ¿no? Para eso es el análisis político que nosotros hacemos. Así que con esto me gustaría saber, César, ¿cómo se ve con todos los acontecimientos los próximos pasos que tiene obviamente el oficialismo y obviamente la falsa oposición que en este momento se están discurriendo ahora en las elecciones, ¿no? Mira, lo que uno puede hacer, evidentemente no hay chance de hacer tener la bola de cristal y decir, bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello. Uno puede, digamos, desde lo político y desde la lógica del razonamiento, digamos, intentar ver qué es lo que va a pasar. Está claro que por un lado el gobierno ha entrado en una crisis de imposible solución, no tiene la forma de obtener los votos que necesita para poder revertir. Yo creo que ellos, digamos, están en una situación bastante parecida a la que había quedado Macri en el 19, donde ellos intentan revertir una mala elección en Paso, pero en realidad ellos quedaron como tercera fuerza. Es la primera vez que no me gusta hablar del peronismo porque para mí no es peronismo, sino la primera vez que el PJ o que el aparato pejotista queda como tercera fuerza. Creo que también es un mensaje, digamos, y es una señal de los tiempos, porque ellos incluso han traicionado todos sus principios, los principios fundacionales del partido, que ellos dicen representar, incluso, bueno, en esta ocasión incluso va en alianza hasta el Partido Comunista. Bueno, yo creo que justamente es una señal, digamos, de la descomposición. El gran desafío que hay es que el ministro Massa tiene que salvar al precandidato, a la hora candidato Massa. A su vez Massa no quiere renunciar, evidentemente no da pie con bola. Yo creo que hay una mezcla de sensaciones. Siempre se dijo que Massa no era una buena persona. Eso, digamos, en cuanto, vamos a decir, no sé si en cuanto a lo humano, pero en cuanto a lo dirigencial, lo está demostrando. Está mostrando su peor cara. Él y Alberto Fernández y Cristina están mostrando, digamos, una verdadera venganza contra la gente, como diciendo, ustedes votaron, o salió tal resultado, bueno, sí, mirá. Ahora mirá cómo te quemo el país. Yo creo que es un acto de lisa y llana traición a la patria. En el caso del macrismo, la verdad te digo, acá hay un punto importante. En el próximo gobierno, si gana Juntos por el Cambio, o si ganase Milei, el verdadero monje negro que se va a elegir, o que se va a intentar elegir, es Mauricio Macri. Porque no nos olvidemos que en realidad ganan los candidatos del macrismo. Exacto. O sea, Patricia Bullrich era o es la candidata de Macri, y en el caso de Milei es un candidato bendecido por Macri y que a la vez Milei le responde. De hecho, lo ha destacado muchas veces. Entonces, incluso yendo un poco más allá, Milei dice, bueno, que se corra Patricia Bullrich y que se vengan conmigo todos los dirigentes. Entonces, ojo con eso, ojo con el papel que va a jugar Macri. Un Macri que va a intentar revertir probablemente su imagen, el desastre que dejó antes, pero el problema de Macri es como el problema de Bullrich o como el problema de Massa. O sea, el problema es que Macri, sigue siendo el inútil que gobernó 4 años y que hizo el desastre que hizo, y va a volver con las mismas ideas. Si podemos anticipar una cuestión, mira, tanto en un gobierno de Bullrich como en un gobierno de Macri, lo que vamos a tener, de Milei,
y en definitiva, en ambos casos, en un gobierno de una suerte de neomacrismo, digamos, menemizado, vamos a tener muchas teorías que van a sonar bien y vamos a tener un desastre en su aplicación. En el caso de Bullrich hasta ahora realmente uno entra a la página web de ella, no hay una sola propuesta, o sea que es un misterio lo que ella quiere hacer. Es la primera vez que veo que un candidato no tiene una plataforma electoral que explique qué es lo que va a hacer. Habló de una economía bimonetaria, después se desdijo, después vuelve, después va. Bueno, evidentemente es una persona que lo único que se toma en serio es el alcohol, porque fuera de eso no se toma en serio una Ha campaña. hecho declaraciones a favor etílico, Sí. ¿no? Ha hecho, no, digo, pero no es ya ni siquiera es una chicana, es una realidad, digo, es Sí, una sí, persona que no está bien, o sea, que uno la observa y honestamente no está bien como persona, digo, uno no la ve bien, la ve un poco perdida. Yo no sé si el otro día ese show que hizo con el voto electrónico fue un show, si O fue lo, realmente está o realmente beoda. está mal, porque realmente yo fui el voto electrónico, puse la tarjeta, voté en 2 segundos, o sea, no era muy complicado, o sea, puede ser que una persona le pifie una vez, pero 7 veces es un montón. Y en el caso de Milei, vuelvo a decir, el caso de Milei, el problema de Milei es que lo que él, digamos, a la corriente a la que él pertenece, que es el anarcocapitalismo, el anarcocapitalismo es para la doctrina liberal lo que el trotskismo es para el socialismo. O sea, es una doctrina extrema, absolutamente teórica y que hasta ahora no ha sido aplicada en ningún lugar del mundo en forma real. Todo lo que él habla, por ejemplo, cuando habla de los vouchers, ¿no? Para la parte educativa, que nadie lo termina de entender. Es más, yo lo intenté entender y la verdad que Sí, todavía no es muy entendible. no es muy No, comprensible. no es comprensible. Dice que se aplica en Finlandia. A ver, la realidad finesa es una realidad absolutamente diferente. Es como si vos me decís, miren, tengo un programa espectacular de, digamos, agrícola que se aplica en Alaska. Pero las condiciones de Alaska son distintas a las de Argentina. Entonces, él está aplicando unos programas que no tienen correlato en la Argentina. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo va a aplicar un programa de vouchers, por ejemplo, en el Impenetrable de Formosa o en las escuelas rurales? Es más, lo que va a terminar generando, en un análisis, si uno se lo tomara mínimamente en serio, cuando él habla de que las escuelas van a competir entre sí y las escuelas que no puedan tener la cantidad de alumnos que supuestamente necesitan, quiebran, va a haber una superconcentración de escuelas y va a haber muchísimos chicos que no van a tener escuela a donde acceder, porque directamente no va a haber. O sea, la ley de la oferta y de la demanda no se puede aplicar a la educación. Y a la salud tampoco. En el tema de salud, básicamente estamos hablando de que él va a privatizar la salud. Con lo cual va a ser como en Estados Unidos, donde vos te piden una bendita y te cobran $50.000, ¿viste? Porque es una salud cara, la de Estados Unidos. Acá lo que, por ejemplo, no habla, el tema de Milei, ustedes fíjense, no habla de la timba financiera, no toca la bolsa de comercio, porque él viene del mundo de la bolsa de comercio, no habla de las estafas que se hacen a través de eso, no habla de la lucha contra la corrupción. Fíjense ustedes que en realidad no se escucha a ninguno hablar de cárcel para los corruptos, en ningún lado. No se van a tocar el traste, ¿no? Por eso Como te digo, o ese. sea, vos te das cuenta ahí que hay una connivencia, porque uno escucha, a ver, se la agarra con los científicos del CONICET y no se la agarra con los delincuentes que están gobernando ahora, ni con los delincuentes que están. O sea, digo, sos muy duro con un grupo de científicos, sos muy duro con Aerolíneas Argentinas, pero no escuché jamás hablar en contra de la corrupción. Es más, incluso el tema del narcotráfico, la solución que él trae es liberar todo consumo de droga. Esto no lo digo yo. O sea, lo dijo no él. combatirlo, sino liberarlo. A su vez, por ejemplo, dice, bueno, el tema, porque yo escucho a los sectores pro vida y uno dice, bueno, chicos, a ver, él está hablando de que él va a hacer un plebiscito, que eso, hasta que se haga el plebiscito van a seguir matando chicos, y que de ese plebiscito, que constitucionalmente es una estupidez, ya se los estoy diciendo, va a salir si sigue o no sigue la ley de aborto. A ver, la ley de aborto es inconstitucional desde el vamos porque vulnera los tratados internacionales a los cuales suscribió la Argentina, que dicen que la vida se sostiene, se defiende y existe desde la concepción. O sea, la ley es inconstitucional. Entonces, no es, cuando a veces nos dicen, bueno, pero ¿cómo van a derogar una ley porque el Código Penal? A ver, muchachos, es muy fácil derogar. La ley es inconstitucional. O sea, es una simple lectura de la Constitución y de los tratados y dice, acá esto es inconstitucional, se deroga, punto. ¿Qué plebiscito? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Un plebiscito para ver
si matamos o no matamos a alguien. Después cuando te dice, por ejemplo, que yo la menos está escuchando, no, porque vamos a cerrar estos organismos públicos porque hay ñoquis. Perfecto, con ese mismo concepto entonces tendríamos que cerrar las fuerzas de seguridad, el ejército, todo organismo público lo tenemos que disolver porque hay gente que no nos gusta. No, vos tenés que hacer una reestructuración. Por eso digo, cómo uno ve a un gobierno así va a ser realmente un experimento. Va a haber, la gente, creo que va a haber un sector que va a estar muy entusiasmado, genuinamente entusiasmado, porque el resentido, el que no entiende nada de cómo... No, pero aparte hay gente que realmente va a creer porque suena bien, porque yo digo que desde la teoría suena bien, cuando te dice voy a crear un ministerio de capital humano, que es básicamente una especie de oficina de recursos humanos, ¿no? Claro. Porque ese es el concepto. Una oficina de recursos humanos que vos imagínate, que va a controlar salud, educación, obra pública, todo, ¿no? O sea, una especie de pantocrator en el mundo, digamos, de los recursos humanos. ¿Vos te acordás que en los 90 se aplicó algo parecido, ¿no? Con esos nombres que terminaron los ingenieros arquitectos manejando taxis. Sí, bueno, a ver, Ahí está. a lo que voy es que va a ser un gran experimento social, a gran escala, de una idea que jamás fue aplicada y que va a terminar necesariamente mal. Pero a ver, ¿por qué? Porque uno ya lo ve, incluso uno observa quiénes son los que lo van a aplicar. Por ejemplo, a ver, sin entrar en una cuestión, pero bueno, se habla, el otro día escuchaba, en la parte de defensa va a estar Victoria Villarroel. A ver, con todo el respeto, el que era militar era el padre de Victoria, o sea, Victoria no es militar. El conocimiento, creo que de Victoria en el área militar debe ser que tiene amigos, pero es como si uno dice, bueno, no sé, mañana nos nombran a cargo de Atucha 1 y 2. Y miren, probablemente haya un problema bastante serio. No digo que sea Springfield, pero bueno, va a haber un problema serio porque uno no maneja cuestiones de la cuestión nuclear. Sobre todo, porque incluso esta doctrina que están adoptando es una doctrina que atrasa. ¿Por qué atrasa? Porque ellos están teniendo la mentalidad que a mí me hace acordar a las películas de los 80 de rusos o soviéticos contra yanquis. Porque ellos están hablando de Occidente, que no sé qué cuernos es Occidente, de que entonces ellos se alinean con Estados Unidos e Israel. ¿Qué tiene que ver Occidente con...? Hasta Chiche Helun le preguntó el otro día, ¿qué tiene que ver Israel con Occidente? O sea, no se entiende. Y ellos están hablando de un mundo que es un mundo del siglo XX, es un mundo que ya no existe más. Ellos están hablando de un mundo atlantista, están hablando de un concepto que ya fue superado. Cuando se habla de la soberanía y de la defensa de la soberanía, por ejemplo, nosotros lo que rescatamos es, por ejemplo, el modelo de cómo salieron adelante China o India, que salieron adelante defendiendo su soberanía nacional, de dos formas distintas. Digo, China es una dictadura, India no. Pero ellos, digamos, no dolarizaron. Japón no dolarizó. Alemania no solamente no dolarizó, sino que el marco alemán es tan fuerte que en realidad es el euro, porque el euro es el marco alemán disfrazado. Digo, el 85% del euro está sustentado por el marco. O sea, el verdadero Banco Central de Alemania es el Banco Central de Europa, es el Banco Alemania, Central alemán. Sí, sí. Entonces, a lo que voy, que el modelo económico que esta gente viene a plantear es un modelo económico absolutamente absurdo, porque no es el modelo económico real. O sea, el tema que acá, bueno, pero este es un problema cuando falla la educación. Mucha gente desconoce de geopolítica. Esto es adrede. O sea, vos le hablás lo que está pasando en India, o le hablás lo que está pasando en China, o le hablás lo que pasa en la Unión Europea, o le hablás de los fenómenos geopolíticos del siglo XXI, y la gente te mira como diciendo, qué sé yo. Por ejemplo, ¿cómo sobrevive Rusia más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con Vladimir Putin, cómo sobrevive Rusia a los bloqueos de la Unión Europea? Porque Rusia se había, digamos, había atesorado oro. Entonces Rusia, como no depende del dólar, no dependía del dólar, salió de la dolarización, pudo soportar un bloqueo fantástico que viene ocurriendo hace 2 o 3 años ya, desde la guerra con Ucrania. Sí. Entonces, a ver, en realidad, para sobrevivir en este mundo, justamente la dolarización es el camino equivocado. Encima, una dolarización de un dólar que está en franca decadencia, donde el dólar ya no es la moneda uno y la moneda fuerte, es una moneda que está cuestionada, que es más,
Turquía está saliéndose de la dolarización, Se está quebrando su propio país. está quebrando, China está manejando casi a su antojo el dólar, la Unión Europea no acepta el dólar como moneda, Hace mucho. hace mucho, Rusia tampoco, India tampoco, entonces nosotros estamos agarrando, digamos, una sintonía de una FM de los 80, o sea, esta gente no es que, o sea, es una cuestión que atrasa en el tiempo, es retrógrada. Esto es lo que tenemos que entender, que ese modelo que ellos están planteando no es un modelo para el siglo XXI, es un modelo para el siglo XIX. Me da que pensar todo lo que estamos hablando del traspaso del primer gobierno democrático en el que hemos vivido, pasando por Macri, que influyó mucho en la decadencia o sea, de la economía nacional, y llegando a este muchacho, es como que desconocer a su propia población, ¿verdad? Aplicar cierto tipo de teorías que no son aplicables en la conciencia social o en el espectro social que tenemos nosotros los argentinos. Exacto. Ahora, nada bueno sale de eso, nunca nada bueno de eso. Bueno, por eso no ha triunfado el trotskismo, tampoco el anarquismo en el mundo. ¿Por qué? Porque son teorías que no se aplican realmente a la conciencia nacional, o sea, en este caso argentina, ¿verdad? Exacto. Va a terminar poniendo una bomba y explotando en la cara de cada uno de ellos, pero es interesante lo que planteas, porque como vos decís, hay un voto cautivo que tienen ellos, Ujú. que es de la juventud, que no han entendido absolutamente nada, no han vivido absolutamente nada de lo que se vivió no tan lejos, 20 años atrás, 25 años atrás, ¿no? Igual es entendible, porque el voto adolescente, a ver, el adolescente por definición es un... O sea, todos adolecimos, o sea, adolescentes de adolecer. Sí. Y entonces uno de qué adolece. El adolescente es narcisista, digamos, en general se observa a sí mismo, cree que todo gira en torno a sí mismo, porque la verdad que uno se percibe así, o sea, uno cuando es adolescente, uno dice, mirá, tengo tal cosa, no sé, me salió un granito, o mirá, el drama es que la chica que me gusta no me da bola, o me da bola, o me peleé con la chica que me gusta, o sea, las estupideces, digamos, del día a día, uno cuando es grande dice, bueno, esto es una estupidez. Entonces uno termina, digamos, girando todo el mundo alrededor de uno. Cuando los planteos que hace justamente Milei son planteos netamente, no son políticos, son adolescentes. O sea, vamos a volar el Banco Central, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Te pintan al menemismo como si hubiera sido una década dorada cuando fue un desastre, esa fue una cuestión siniestra. Nadie recuerda, justamente lo decía, las marchas de los jubilados, No. el cierre de fábricas, No. la desocupación. A ver, ¿por qué se produjo el 2001? El 2001 se produjo por el enorme fracaso del menemismo. Es más, De la Rúa en su desesperación lo llama a Cavallo para que vuelva a intentar arreglar el tema y ni Cavallo lo pudo arreglar. Y ahí vino el corralito y toda la cuestión. Con la diferencia que incluso, que acá esta es la diferencia sustancial. Porque estamos en un escenario muy extraño, donde estamos en un inicio marcado de una hiperinflación, al estilo Alfonsín, con un olor a 2001, porque también es probable que terminemos con un corralito. Pero en el medio, bueno, supuestamente surge una figura que se parece al menemismo. Pero el problema es el siguiente, que Menem tuvo la gran ventaja que había cosas para vender, y ahora no hay nada más para vender. Es más, lo único que hay para vender, y acá es donde tenemos que estar atentos, es tierra y recursos naturales. Entonces, ojo, que justamente ese desapego y ese amor por la privatización que plantea la gente de Milei tiene que ver mucho con eso, con decir, a ver, el Estado es ineficiente, entonces privatizamos, entonces vienen las empresas extranjeras y toman el control. La destrucción del Estado y la destrucción de los del Estado-Nación y de los estados provinciales va en sintonía netamente con la Agenda 2030. Es decir, el Estado Nacional y el pueblo argentino no es capaz de administrar sus riquezas. Acabada la soberanía. Tiene que venir una empresa transnacional, sin bandera, pues la bandera es el mundo uno, que venga a adueñarse de los recursos naturales, que venga a adueñarse del territorio, y entonces así se lleva adelante el plan. Por eso me llama la atención que hay gente que habla en contra de Agenda 2030 y de repente dice, no, pero Milei es un gran candidato. Digo, bueno, muchachos, la verdad, se están recibiendo de estúpidos, porque es manifiesto eso. El tema es que, claro, el gran problema, que por eso no lo están bendiciendo como candidato desde Nueva York, y por eso hay tanta desconfianza, es que en realidad también saben perfectamente que esta persona, al no ser apta,
digamos, para el cargo, probablemente todo termine muy mal. Y aquí es donde entra en juego el nacionalismo. De las grandes crisis de la historia surge el nacionalismo. Entonces, ojo, que también esta campaña que hemos vivido, donde hemos por primera vez logrado quebrar al silencio de los medios, donde por primera vez nos hemos podido empezar a instalar nuestro discurso en la faz pública de manera masiva, no es tampoco un hecho menor. Es un hecho también que es un signo de la época. Ojo con el nacionalismo. El nacionalismo en este momento es donde va a cobrar más fuerza. Si vos querés que yo te anticipe algo, yo te digo, los próximos años van a ver el crecimiento del nacionalismo de una forma exponencial. Porque incluso ahora mismo, para intentar sobrevivir, el PJ y todos sus esbirros están intentando adoptar un discurso nacionalista, lo que pasa es que, claro, claramente no les da el piné porque son todos unos delincuentes. Pero nosotros, desde el nacionalismo, justamente estamos instalando un discurso y estamos instalando un mensaje y tenemos la herramienta para poder pelear. Entonces, en los próximos años lo que se va a ver es un enorme crecimiento del nacionalismo. Porque cuando se toca fondo, está lo que viene también a nivel mundial, por eso la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es llamado también el gran reseteo. Se está pergeñando un crack a nivel mundial. O sea, lo que va a venir en el mundo es un crack económico, es la caída del dólar, la caída de Estados Unidos como superpotencia, que ya no le sirve a la Agenda 2030 ni al nuevo orden mundial, y justamente ahí es donde también entra el nacionalismo. Por eso se ha intentado en el mundo disfrazar a fuerzas pseudo-nacionalistas, digamos, a ver si pueden ocupar el espacio de los verdaderos nacionalismos. En el caso argentino, vuelvo a decir, nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que viene, sabemos que viene un tiempo muy difícil, somos muy conscientes de que viene un tiempo muy difícil, pero también somos hombres y mujeres de fe. Entonces nosotros sabemos que toda pelea en defensa de la patria no tiene ningún tipo de límite en cuanto a que hay que ejercerla. Nosotros, dentro de la ley y dentro del orden, no vamos a cejar un solo esfuerzo para liberar a la Argentina. Si tiene que venir esta etapa de crisis, y bueno, si la Argentina tiene que entrar por un periodo oscuro bajo las garras del sector serpentario, bueno, está bien. La verdad, a ver, dicen la gente se equivoca, y bueno, alguien una vez eligió, si elegía entre Cristo y Barrabás, eligió a Barrabás. O sea, digo, la gente se equivoca, digo, no nos engañemos. De acá a 2000 años atrás la gente se equivoca igual. O sea, en su momento tuvieron una opción y tuvieron otra. Entonces lo que yo digo, bueno, el nacionalismo es la cura y todo este sistema es el mal, es la enfermedad. Bueno, tenemos que seguir trabajando en eso. Y también tenemos que terminar con ese tema interno de cuál es mejor, cuál es peor, que esto, que el otro. Lo que también tenemos que terminar es con ese tema estúpido de tenemos que hacer una alianza con fulano, con sultano, con mengano, que aunque sean cualquier cosa, nos tenemos que aliar. No. En esta elección, vi una boleta de Juntos por el Cambio, senadores nacionales, donde estaban Espert y Houghton. Espert y Houghton. Verdes y celestes. Y eso lo vimos replicado en otras listas. En otras listas. Entonces, muchachos, avivémonos. La salida no es la corrupción, eso es corromperse. Eso también es corromperse. Exactamente. Ale, como nos quedan pocos minutos, si te animás y si se puede, ¿qué norte tiene hoy el Frente Patriota? No, el Frente Patriota de hecho tiene, la verdad que lo quiero decir, es muy impresionante el crecimiento, porque como yo comenté antes, nosotros hay varios distritos que no llegamos a concluir legalmente para esta elección, pero que están en avance, digamos, ya están en definición. Para fin de año probablemente el partido termine con 7 u 8 distritos, digamos, legalizados. Sí. A ver, hablar hoy de elecciones la verdad que me cuesta porque sinceramente uno no sabe lo que va a pasar mañana. No. Pero digamos a nivel de competencia el partido va a tener mucha más fuerza. El partido está trabajando en todo el país. El partido, digamos, es un partido de orden nacional. Esto no es un hecho menor. Esto es la primera vez que el nacionalismo logra este éxito de esta forma, con estas características, sin alianzas, sin cuestiones, con el esfuerzo propio.
Y eso es muy importante. Nosotros en esta elección fuimos con listas locales, a ver, en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Catamarca y en Santiago del Estero, en 4 provincias. O sea, digamos, no es que el partido fue con toda la energía o toda la cuestión o todo su despliegue del país. Después en la lista de Parlasur, quiero destacar, ahí estuvieron nuestros dirigentes federales, ahí estuvo encabezando Víctor Faloni de Santa Fe, María José Ibarra de Entre Ríos, estuvo Bertotto, Alejandro Bertotto de Corrientes, estuvo Diego Agüero de Mendoza, Labia de Chaco. Labia de Chaco. A ver, sería injusto, obviamente Raúl Berlud de Córdoba, justamente con Lucas Reyes de Córdoba también, dirigentes de todo el país, Germán Quinodós, es decir, dirigentes muy importantes que ya están trabajando, que en este momento no pudieron competir con las listas locales, pero que ya están trabajando en eso. Entonces, lo que viene del Frente Patriota es crecimiento, desarrollo, expansión territorial, porque en este momento es cuando más organizados tenemos que estar. Cuanto más organizados tenemos que estar. Vuelvo a decir, sabemos que no viene una etapa fácil, somos conscientes, pero tenemos que tener la fuerza para afrontarlo porque esto es necesario. Como dijimos en su momento, la salida no es Ezeiza, la salida es Argentina. Vamos a seguir adelante. Esto es una pelea que para nosotros, a ver, la elección es algo circunstancial. La elección es algo circunstancial. No es algo definitivo. O sea, a nosotros no nos define una elección. Exacto. A nosotros nos define nuestra conducta en el día a día. Después, por supuesto, lo que estamos trabajando es en que el movimiento crezca, que el movimiento se desarrolle. Y vuelvo a decir, en esta campaña en particular tuvo grandes luces y también tuvo sombras. Lo que pasa es que no puedo decir en el medio de la campaña, miren, pasó esto, pasó aquello, porque, a ver, uno está en campaña, está en el fragor de la lucha. Exacto. Pero hubo cuestiones Las que... rendiciones son para después. Es que tenés que hacer después un análisis. Si no hacemos el análisis después, no vamos a entender lo que está sucediendo. Exacto. Ale, ¿algo más que quieras decir para cerrar? ¿Algún mensaje? No, mandarle en primer término un agradecimiento muy profundo a todos a las decenas de miles de personas que nos han votado a lo largo y ancho del país, a nuestros dirigentes, a todos nuestros dirigentes que han hecho realmente un esfuerzo extraordinario, que han estado todos a la altura de las circunstancias. Mencionarlos uno por uno sería injusto, pero también, bueno, incluso mencionar algunos, pero quiero destacar, por ejemplo, a Alejandro Nícero, en el caso de Capital Federal, a Cristian Yuale, bueno, a Federico Rosas, evidentemente, al doctor Ángel Romero, bueno, a Héctor Jaime, que también ha hecho un extraordinario trabajo, a Alicia Quinodós, por citar algunos dirigentes. Sí. Bueno, en Provincia de Buenos Aires es una enorme lista, pero ya saben perfectamente el trabajo que se ha desplegado, desde Walter Albiaque, bueno, todos los dirigentes. Vuelvo a decir, no quiero hacer uno por uno, porque después me voy a terminar comiendo alguno y va a quedar mal. Y a todos nuestros dirigentes, a todos nuestros referentes, Diego Dip en Córdoba, en Catamarca, Horacio Pérez en Santiago del Estero, bueno, todo el enorme trabajo que se ha hecho. No hay que cesar en el esfuerzo. Nosotros no es que ahora terminó la campaña y descansamos, al contrario, estamos muy atentos a los acontecimientos. Hay que estar... AN24 en este momento está en un estado, digamos, evidentemente como medio de comunicación de necesaria alerta y movilización, porque no sabemos muy bien lo que puede llegar a pasar. Esto no es alarmismo, no es petardismo, no es nada. Esto es una realidad. O sea, a ver, acá tenemos una situación de grave inestabilidad institucional. Hay que ver cómo terminan las cosas. Se está hablando de adelantamiento de elecciones, se está hablando de si no va a haber un gobierno provisional, se están hablando de muchas situaciones extrañas. Entonces, bueno, nosotros, vuelvo a decir, desde la ley, desde el apego a la justicia, desde el apego al orden, nosotros como movimiento político estamos siguiendo con suma atención cómo se están desarrollando las cosas. Vamos a estar, obviamente, en comunicación con todos los compañeros, las compañías del país, con todos los camaradas, porque, bueno, es nuestra función. Nosotros representamos sobre idea, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos cómo tenemos que hacerlo y, sobre todo, tenemos que ser muy conscientes que todo esto que se está viviendo ahora es un verdadero ataque al pueblo argentino, pergeñado justamente por aquellos a los cuales venimos de enfrentar en estas elecciones, que son los corruptos, que son los delincuentes, que son los cipayos, así que estamos en esa lucha.
Excelente, César, excelente. La verdad que un placer haberte tenido acá sentado, explicando un poquito el análisis político, social, y bueno, obviamente con la visión que nos caracteriza a nosotros desde el nacionalismo argentino. Y la verdad que nos queda mucho trabajo por delante. Ya hemos comenzado a trabajar, ni bien terminada la elección. Ya estamos trabajando. O sea que eso también doy fe, soy testigo de esa cuestión, así que la verdad te agradezco muchísimo que estés sentado acá con nosotros, hayas tomado tu tiempo, porque no hay descanso en esto, así que te agradezco muchísimo. Variani, ¿algo para decir antes de salir? Me callo la boca porque tendría mucho que decir. Está enojado todavía Lo Variani. vamos a decir el miércoles que viene. Bueno, Ahí está. No se perfecto. lo pierdan porque tengo unas cuantas cosas que comentar, ¿eh? Excelente, ya lo escucharon. Espero verlos a todos acá, acompañándonos. Les agradezco muy bien la sintonía que tuvieron con nosotros, todo el aporte que dieron en los mensajes. Gracias a todos. César, nos queda un trecho que caminar, todavía, así que dale con todo. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Gente, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la concurrencia y nos veremos pronto en un nuevo programa de Argentina Despierta. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Viva.